Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para Que el siempre. Señor nos bendiga. Bien, hermanos, vamos a seguir realizando el estudio a la carta a los romanos. Y nos correspondería el capítulo 11 hoy día. Y lo vamos a realizar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar lectura, como ya lo he estado explicando, los primeros 4 versos, pero vamos a estudiar el capítulo entero. Y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías en la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Esta es la introducción, ¿no es cierto? Bueno, vamos, como dije recién, a desarrollar el capítulo completo ya de este estudio a la carta a los romanos. Dios nos ayude, ¿no? Aprovechando que estamos en el mes de la patria, ya vamos a hacer un estudio, y estamos haciendo un estudio profundo en forma expositiva, ¿no es cierto?, y sistemática de la palabra del Señor. Y hemos comenzado, ¿no es cierto?, con esta carta a los romanos. Dios nos ayude, ¿no? Bien, doy lectura entonces, como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En este capítulo Pablo, porque Pablo es el autor de esta carta, destaca que no todos los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Dios, y eso es hasta el día de hoy, lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, los judíos cristianos como los judíos mesiánicos, ¿ya?, que están también, tanto en Israel como en el mundo entero. Dice, hay todavía un remanente fiel, verso 11:5, ¿no? Pablo mismo era judío, los discípulos y los primeros misioneros también lo eran. Qué duda cabe, ¿no es cierto?, que la iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, ¿no es cierto?, era en su gran mayoría, ¿no es cierto?, judío, que eso fue lo que generó el gran conflicto, ¿no es cierto?, que se tuvo que soslayar con la primera reunión de líderes, ¿no?, que se conoce como el concilio del año 50, ¿no?, donde zanjaron justamente este tema, ¿ya?, de que si era necesario, ya, o no era necesario, judaizar, ¿no es cierto?, a los nuevos creyentes, a los gentiles, a los griegos, ¿no? Gracias a Dios que se zanjó, y lo que trajo como novedad, ¿no es cierto?, Bernabé con Pablo en su primer viaje, su segundo viaje también, lo que sucedió que era una réplica de lo que había pasado en días de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, también pasaba lo que se dio, ¿no es cierto?, como el avivamiento y el advenimiento del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén, en su totalidad eran, ¿no es cierto?, judíos, también se replicaban entre los gentiles. Dios nos ayude, ¿no? Así que siempre han habido judíos que han creído. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías fue un gran profeta, reformador, que instó al norteño reino de Israel a arrepentirse. Si desea más información acerca de Elías, el perfil de él, ya, o las características, ¿no es cierto?, de todo lo que involucra la figura de Elías, está en Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí está toda la descripción, ¿no es cierto?, desde su nacimiento en adelante, ¿no es cierto?, quién era el profeta Elías. Dice, Dios escogió a los judíos, su pueblo, al cual desde antes conoció, para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Esa es una de las, ¿no es cierto?, motivos o razones por las cuales Dios hizo pacto y creó al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el mundo hallara salvación, porque el Salvador, el Redentor, el Mesías, el Emmanuel, Dios entre nosotros, iba a venir, ¿no es cierto?, de este pueblo escogido. Dice, sin embargo, esto no significaba que toda la nación judía sería salva, sino que quienes fueron fieles a Dios, el remanente, se considerarían verdaderos judíos. Somos salvos a través de la fe en Cristo, no por ser parte de una nación, religión o familia, que esto, hermanos, ¿no es cierto?, será resaltado.
que a veces nosotros nos confiamos, no, es que mi abuelo, no, es que aquí, hoy día tenemos muchos cristianos nominales, ¿no es cierto?, porque tienen apellido, porque son juranos, y cree tú y serás salvo tú y tu casa, así que no importa lo que yo haga, total, mi abuelo era cristiano y con él. No, esto es personal. Amén. ¿De qué depende su salvación? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿a qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Piensa que se le hace más fácil a Dios amar a una persona cuando es buena? ¿Piensa allá en lo íntimo que Dios lo escogió porque usted lo merecía? ¿Cree que la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlo? Si piensa de esta manera, no ha entendido bien que la salvación es gratuita. No puede ganarse ni toda ni en parte, solo puede aceptarse con agradecimiento y alabanza. Pablo se señala a sí mismo como un ejemplo del hecho de que hay un remanente de Israel que ha sido salvo. El verso 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos, porque así los castigó Dios por sus pecados. Fue una confirmación de que eran tercos. Al juzgarlos, Dios les quitó la facultad de ver, oír y arrepentirse. Y así experimentarían las consecuencias de su rebelión. ¿Ya? Como está escrito, Dios, el verso 8 dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, en el verso 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobielos la espalda para siempre. Estos versículos describen el castigo de los corazones endurecidos que el profeta Isaías predijo. Isaías 6, del 9 al 13. Si la gente no quiere oír las buenas nuevas de Dios, al final no podrán entenderla. Pablo vio que esto sucedió en las sinagogas que visitó en sus viajes misioneros. El versículo 8 se basa en Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10. Los versículos 9 y 10 son del Salmo 69, versos 22 y 23. Israel alude aquí a la mayoría que es judía desde el punto de vista étnico, ya de raza, dice, incluyendo su liderazgo reconocido, habiendo fallado en obtener una correcta relación con Dios por sus propios esfuerzos, se endurecieron. La incredulidad persistente y obstinada hizo caer la justicia de Dios sobre ellos. El presente Israel, un remanente por gracia, como Pablo ha explicado en el capítulo 9, desde el verso 30 al capítulo 10, verso 21, toda esa perícopa, ¿no? Toda esa agrupación de versos, ¿no? Dice, el estado actual de Israel parece ser uno de total resistencia a la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, como lo declara el versículo final. Israel es desobediente y rebelde, pero este no es el caso, como nos recuerda ahora Pablo. Ya en el capítulo 9, 24 y 27 y 29, dice, había hecho hincapié en la existencia de un remanente de judíos que siguen siendo parte del pueblo de Dios. Ahora vuelve a este tema, dejando en claro que aunque una gran parte de Israel ha sido endurecida, compare, dice 9, ¿no es cierto?, con 30 al 10, 21, que es la película que estamos analizando, dice, aún existe un remanente según la elección de gracia. Judíos que han creído en Cristo. Pablo demuestra nuevamente su preocupación porque esta enseñanza pudiera ser malentendida, planteando la pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Primero, bien podría inferirse que Dios ha rechazado a Israel como su pueblo, del argumento de Pablo de que pertenecer al pueblo de Dios depende enteramente del llamado soberano de Dios y no de ser descendientes físicos de Abraham, y de su acusación de que Israel no se ha sujetado a la justicia de Dios. Pero, ¿cómo aclara ahora Pablo esta? No es la conclusión a que él quiere que arribemos. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. Salmo 94, 14. Pablo no solo afirma la elección para la salvación del remanente, ¿ya?, sino que también afirma una continua elección de Israel en su conjunto.
Esta afirmación, por lo tanto, se destaca como título de todo el capítulo, mientras Pablo describe cómo la elección que Dios hizo de Israel funciona en el presente por medio de la salvación del remanente, ¿ya? Y en el futuro por medio de la salvación de todo Israel. Pablo sugiere que la situación en su época podría ser comparada con la de época de Elías, porque el desánimo del profeta ante la deserción generalizada del pueblo de la adoración verdadera al Señor tuvo como respuesta que el Señor le asegurara que aún existía un sólido grupo de 7.000 verdaderos creyentes. Primera de Reyes 19:10 al 18. De igual manera, a pesar de la incredulidad prevaleciente entre los judíos de la época de Pablo, seguía habiendo un remanente según la elección de gracia. De la gracia, dice, un importante número de judíos, incluido el mismo Pablo, había sido obediente al Evangelio de Jesucristo y fueron salvos, pero el remanente existe solamente como producto de la gracia de Dios y por lo tanto no se puede entrar a formar parte de él por obras. Es esta preocupación por las obras la que ha probado ser el motivo de la caída de tantos hermanos judíos. Dice de Pablo, y que ha causado que no obtuvieran, dice, la justicia que tan diligentemente buscaban. Pero dado que es la intervención de Dios la que trae salvación a los elegidos, compare gracia en el versículo 6, es por obra de Dios que los demás no la alcanzaron. Ellos fueron endurecidos. Se deja en claro que Dios es la causa de ese endurecimiento, con la cita de una mezcla de Deuteronomio 29:4 e Isaías 29:10 en el versículo 8. Y por el texto paralelo en el capítulo 9, verso 18, aquí, aunque aquí se usa otra palabra, el concepto es el mismo, aunque Israel sigue siendo plenamente responsable de su falta de respuesta al Evangelio. Pablo deja en claro que en cierta forma misteriosa Dios está detrás de este fracaso en responder. El verso 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Pablo soñaba con una iglesia en la que judíos y gentiles se unieran en amor a Dios y en obediencia a Cristo, a la vez que respetaban la ley de Dios. Mirarían solo a Cristo para alcanzar la salvación. La raza y el nivel social de la persona sería irrelevante. Véase Gálatas 3:28. Porque lo importante sería la fe que depositaran en Cristo. El sueño de Pablo aún no se ha materializado. En su tiempo muchos judíos rechazaron las buenas nuevas, ¿ya? Tenían la mira en su herencia étnica para obtener la salvación y no eran obedientes de corazón como los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo, una vez que los gentiles predominaron en la mayoría de las iglesias cristianas, comenzaron a rechazar y a perseguir a los judíos. Lamentable, pero esta práctica ha continuado a través de los siglos. Los verdaderos cristianos no deben perseguir a nadie. Los cristianos y los judíos han hecho tanto daño a la causa de Dios, a la que dicen servir, que parece imposible que el sueño de Pablo se cumpla. Dios escogió a los judíos de la misma manera que a los cristianos y sigue ocupado en la tarea de unir gentiles y judíos para formar un nuevo Israel, una nueva Jerusalén gobernada por su Hijo. Véase Efesios 2, 11 al 22. La incredulidad de Israel abrió la puerta de las oportunidades a los gentiles. El propósito de Dios es que cuando los judíos incrédulos vean a un gran número de gentiles volverse a Cristo, se pondrán celosos, se arrepentirán y vendrán a la fe. Y si su transgresión, dice el verso 12, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo comienza a abordar un tema al cual retornará en los versos 15, 23, 24, 25 y 26. Dios ha planeado que en el futuro habrá una reunión masiva del pueblo judío en tanto aceptan a Cristo y se reconcilian con Dios. Este futuro avivamiento de la fe entre el pueblo judío es denominado aquí su plena restauración, su admisión, verso 15, el ser injertado en su propio olivo, verso 23 y 24. Muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento exacto de esta reunión, ¿ya? Porque a vosotros hablo, dice el verso 13, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo
fue nombrado misionero a los gentiles. Él recuerda esto a los hermanos judíos con la esperanza de que también quieran ser salvos. Los judíos habían sido rechazados y se estaba brindando a los gentiles la salvación, pero cuando un judío acepta a Cristo, hay un gran regocijo como si el muerto volviera a la vida. Acuérdense que en la estrategia, ¿no es cierto?, que usó Pablo en todo su ministerio evangelístico, ¿ya? Él nunca, hermanos, transgredió el modelo que él mismo, que seguramente el Espíritu Santo le inspiró para realizar cuando extendió el Evangelio en sus 3 primeros viajes, ¿no? Él iba primero a los judíos, él iba primero, ¿no es cierto?, a los de su pueblo, él iba a los judíos primeramente, es decir, él, si había, ¿no es cierto?, una cantidad de judíos en alguna determinada ciudad suficiente para establecer una sinagoga, y había una iglesia, una sinagoga establecida, ahí llegaba él, como judío, como fariseo, ¿no es cierto?, y debatía, discutía la ley, y una vez que, ¿no es cierto?, se daba la oportunidad, él presentaba ahora a Jesucristo crucificado. Y en el momento que hacía eso, era cuando era expulsado, ¿no es cierto?, sacado. Una vez que él era rechazado, aunque en muchas ocasiones, incluso hasta los principales de la sinagoga se convirtieron, él tomaba eso, ¿no es cierto?, se iba y tenía la libertad ahora para ir y entregar la buena nueva a los gentiles. Y fue fiel, Pablo. Él siempre consideró a los de su raza primero, a los judíos primero y después a los gentiles. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si en algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ojo, por ahí también dice la Escritura, ¿no es cierto? Más vale que no me hubierais conocido. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hoy día se toma mucho esto, ¿no es cierto? Con la relatividad y todas las cosas. No, si Dios es misericordioso, me ama y yo soy especial. Sí, cuidado, porque Dios también, hermano, ¿no es cierto? Es, hermanos, fuego consumidor. Dios nos ayude. Dice, si permaneces en esa bondad, se refiere a la firme perseverancia en la fe. La firmeza es una prueba de la realidad de la fe y una consecuencia de la salvación, no un medio que conduce a él. Y aún en ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Al hablar a los cristianos gentiles, Pablo los insta a no sentirse superiores porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos. La fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo y el pueblo judío viene a ser las ramas naturales del árbol. A causa de su infidelidad, los judíos fueron las ramas desgajadas. Los creyentes gentiles se injertaron en el árbol como olivos silvestres y ahora gentiles y judíos comparten la savia basados en la fe de Dios. Ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Pablo advierte a los gentiles contra la jactancia, el orgullo y la arrogancia, en razón de que ellos son un olivo silvestre injertado a causa de la incredulidad de Israel. La iglesia y el Israel de hoy. Si bien es cierto que en lo fundamental existen dos diferentes posiciones proféticas acerca del futuro de Israel, hay solamente un punto de vista bíblico con respecto a la actitud del cristiano hacia el pueblo judío. Primero, la Biblia nos llama a honrar el hecho de que, habiendo sido ellos el instrumento nacional por medio del cual la bendición mesiánica vino a la humanidad, según el capítulo 9, versos 4 y 5, se debiera bendecir a toda la nación judía, Génesis 12:3.
orar con pasión sincera a favor de ellos, Romanos 10:1, y que están listos para dar testimonio a cualquier judío con tanta espontaneidad y sencillez como lo haríamos ante cualquier otro ser humano. Es decir, hermanos, si usted bendice a Israel, Dios lo va a bendecir a usted. Dios nos ayude. Nosotros tenemos que bendecir a Israel. Y en el tiempo que estamos nosotros viviendo ahora, hace poco nomás, todos los grandes personajes, hermanos, que han tenido una cuota de poder, ya sea en sus países, ¿no es cierto?, o en algún conglomerado de naciones, ¿ya?, han proferido maldiciones contra Israel, han muerto. Un ejemplo hacia la pasada, ¿no es cierto?, Chávez, ¿no es cierto?, este dictador venezolano, ya muerto, fallecido. En las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, él atacó y lo dijo públicamente: de mis entrañas, ¿ya?, maldigo a Israel, ¿ya? No pasó un año, hermanos, y de sus entrañas, ¿no es cierto?, se lo consumió un cáncer, ¿ya? Y no fue más. Cuidado cuando usted maldice al pueblo de Israel, y cuidado los que maldicen a un cristiano, un hijo verdadero de Dios, porque es Dios quien pelea por nuestras batallas, y Él nos defiende, y Él es el que nos conoce. Segundo, no se puede decir que el mandato bíblico de orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122:6, ha sido abrogado de ninguna manera. Aun cuando el texto de este salmo se centra en el templo de la antigua Jerusalén, la encomienda no se debe eliminar. Aquellos que toman este texto en serio ven el orar por Jerusalén como una responsabilidad de constante preocupación porque Dios extienda su mano de protección y de gracia providencial, en particular sobre la nación de Israel. Distinta es a la del párrafo 1, el cual se refiere a los judíos de todas las partes. Es sabio que los creyentes no se muestren indiferentes hacia Israel, ya que la evidencia de toda la historia demuestra que Dios no se ha olvidado de este pueblo. Es cosa que usted vea nomás todos los acontecimientos que están sucediendo, ¿no es cierto?, en torno a Israel, el Israel espiritual y el Israel actual. Dice Romanos 11:23-24, véase la profecía y el futuro de Israel, Salmo 122:6, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, va de la mano ahí con Apocalipsis 19, verso 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de este misterio, para que no seáis arrogantes, dice el verso 25, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El rechazo de Israel es temporal, hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles depositen su confianza en Cristo. Entonces la salvación vendrá a un mayor número de judíos, de la misma manera que ha sucedido con otros pueblos a través de los siglos, una respuesta de fe a la predicación del Evangelio de Cristo. Aquí tengo yo, ¿no es cierto?, una explicación o significado, ¿no es cierto?, de la palabra endurecimiento, que es el griego porosis, ¿ya?, que significa endurecimiento, callosidad, ¿ya? La palabra es un término médico que describe el proceso por el cual las extremidades de huesos fracturados se fijan mediante una osificación o callosidad petrificada. Algunas veces se refiere a una sustancia dura en el ojo que lo ciega. Si se la usa metafóricamente, porosis sugiere insensibilidad o ausencia de percepción espiritual, ceguera espiritual, endurecimiento. Y luego todo Israel, dice, será salvo, dice el verso 26, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Algunos usan esta frase y luego todo Israel será salvo, para dar a entender que la mayoría de los judíos en la generación final, antes de la venida de Cristo, lo buscarán para obtener salvación. Otros dicen que Pablo usa la palabra Israel para referirse a la nación espiritual de Israel, conformada por todos, judíos y gentiles, los que han recibido la salvación mediante la fe en Cristo. Ese todo Israel, o todos los creyentes, recibirá el regalo de salvación porque que Dios prometió. Otros dicen que todo Israel significa que Israel en pleno desempeñará, dice, un papel en el reino de Cristo. Su identidad como pueblo no se descartará. Dios eligió a la nación de Israel y nunca cambió de opinión. También escogió a la iglesia mediante Jesucristo y tampoco lo rechazará. Esto no significa que todos los judíos ni todos los miembros de la iglesia se salvarán. Y aquí yo quiero hacer, ¿no es cierto?, también un paréntesis. Recuerde usted
que la palabra del Señor, nuestro autor en el Nuevo Testamento, siempre señala, y Pablo es claro cuando dice, los que componen la iglesia. En la iglesia, ¿no es cierto? No todos los que están en la iglesia, no todos los que están registrados como miembros de la iglesia, no todos los que participan en la iglesia, no todos los que llevan años en la iglesia están en un mismo estado espiritual. Hay naturales, hay carnales y son muy pocos los espirituales. Dios nos ayude, ¿no? Dice, es posible pertenecer. Esto no significa que todos los judíos ni todos los miembros de la iglesia se salvarán. Dice, es posible pertenecer a una nación o a una organización sin haber respondido en fe. Sin embargo, porque algunos le rechacen, Dios no va a detener su obra con Israel y la iglesia. Él sigue ofreciendo la salvación gratuitamente a todos. Aún otros dicen que la frase "y luego" quiere decir en esta forma, refiriéndose a la necesidad de la fe en Cristo. Y luego esto, de esta manera, de la forma que se ha dicho, todo Israel no significa que todo judío que haya vivido será salvo, porque Pablo no enseña eso. La frase debe ser entendida igual que la plenitud de los gentiles, verso 25. Pablo está hablando, pues, en sentido colectivo. Habrá un poderoso giro de parte de los judíos hacia Cristo, aunque muchos especialistas creen que el Nuevo Testamento no especifica el momento de la reunión de Israel. Véase la nota al versículo 12. Otros ven aquí una posible referencia a la declaración de Pablo, vendrá el libertador. Apoyándose en esta última interpretación, descubren que esta cita de Isaías, una referencia al regreso de Cristo. De ahí que muchos judíos, al ver y escuchar la verdad del Evangelio durante la gran tribulación, aceptarán al Mesías a su regreso. Verso 27 dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los privilegios y la invitación que Dios dio a Israel, nadie podrá quitárselos jamás. Dios es el fiel a la promesa del pacto que dio a los padres y la cumplirá. La palabra porque muestra que el versículo 29 es una razón dada para demostrar la veracidad del verso 28. Mientras que los dones y el llamamiento de Dios alude directamente a los privilegios de Israel, algunos consideran que lo dicho en el verso 29 se refiere a dones espirituales. Otros, por el contrario, citan pasajes como Jueces 16:20 y Primera de Samuel 16:14 para indicar que uno puede perder el derecho a esta dádiva especial. El verso 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En este pasaje, Pablo muestra cómo judíos y gentiles se benefician entre sí. Siempre que Dios muestra misericordia a uno de los grupos, el otro comparte la bendición. En el plano original de Dios, los judíos serían fuente de bendición a los gentiles. Véase Génesis 12:3. Cuando los judíos descuidaron esta misión, de todas formas Dios bendijo a los gentiles mediante el Mesías judío. Él sigue amando a los judíos a causa de su promesa a Abraham, Isaac y Jacob por causa de los padres. Pero algún día los judíos fieles manifestarán la misericordia de Dios. Los planes de Dios no se frustrarán. Él tendrá misericordia de todos para un hermoso cuadro de cómo judíos y gentiles reciben, dice, juntos bendición. Véase Isaías 60. El futuro de Israel es salvación. La fidelidad de Dios a su promesa dada a Israel como nación no ha sido violada. Él no rechazará al pueblo al que conoció de antemano. La incredulidad de la mayoría de los hermanos judíos de Pablo no debe cegarnos ante el hecho de que el endurecimiento de Israel no es total. En este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia, ni final. Todo Israel será salvo. Verso 26 dice, la predicción de la salvación futura de Israel es el enfoque principal en esta sección y el clima de lo que Pablo ha venido diciendo sobre Israel y el Evangelio. Pablo lleva este clima mostrando cómo Dios está usando la actual incredulidad de Israel
para llevar a cabo su plan para la salvación del mundo. El hecho de que reprenda a los cristianos gentiles por jactarse en forma inadecuada en comparación con los judíos no creyentes muestra que la teología que Pablo desarrolla en esta sesión tiene una aplicación práctica muy específica. 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta doxología es una oración de alabanza a Dios por la sabiduría de su plan. Aunque el método de Dios y sus significados van más allá de nuestra comprensión, Él no es arbitrario, gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta sabiduría, justicia y amor. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Los que encierran estas preguntas es que ninguno puede comprender por completo la mente del Señor. Y esa es una verdad permanente. Ninguno ha sido su consejero. Amén. Y Dios no le debe nada a ninguno de nosotros. Isaías y Jeremías hicieron preguntas similares para demostrar que no hay quien tenga capacidad para aconsejar a Dios ni para criticar sus caminos. Isaías 40:13, Jeremías 23:18. Solo Dios tiene todo el poder y toda la sabiduría. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En un análisis final, todos dependemos absolutamente de Dios. Amén. Él es la fuente de todo, incluyendo a nosotros mismos. Él es el poder que sustenta las leyes del mundo en que vivimos. Y Dios lleva a cabo todas las cosas para la gloria de Él mismo. El Dios Todopoderoso merece nuestra alabanza. Después del más extenso argumento teológico del Nuevo Testamento, Pablo reflexiona sobre la asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan de salvación y deja que irrumpa una alabanza espontánea, insondable, imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros. Todas estas ideas, hermanos, que hemos venido desarrollando, Pablo las comienza, ¿no es cierto?, a desarrollar desde el capítulo 1 de Romanos, ¿ya? Verso 16 en adelante hasta el 33 del capítulo 11. O sea, todos esos capítulos iniciales, hermanos, estaba desarrollando esta bendita teología, ¿no es cierto?, que dice relación a la justificación y a la salvación de los creyentes. Dios nos ayude, ¿no? Dice: todas las cosas, el universo, nosotros, nuestra salvación y todo lo demás todas son cosas de Dios y obras sostenidas por su poder y en último término para su gloria. La respuesta apropiada de toda criatura es brindar a Dios gloria por los siglos. Amén. Amén. El sobrecogedor, dice, propósito y plan de Dios. Pablo concluye su revisión del pasado, presente y futuro de Israel con un himno de alabanza al Dios cuyos caminos están más allá de nuestra comprensión y crítica. La sabiduría y el conocimiento de Dios se refieren particularmente a la revelación de sus propósitos en Cristo. Efesios 3:5, verso 10 también, y Colosenses 2:3. Estos propósitos, como ha mostrado Pablo en los capítulos 9 al 11, están operando en el contexto de un proceso histórico que involucra tanto a gentiles como a judíos. Podemos no comprender cada detalle de ese plan y quizás estemos tentados a discutir partes de él, pero como nos recuerda Pablo con la cita del Antiguo Testamento en los versos 34 y 35, Isaías 40:13 y Job 41:11, cualquier crítica de parte de nosotros, meros mortales, está totalmente fuera de lugar. Amén. Porque Dios es la fuente de Él, el que sostiene por medio de Él, y la meta para Él de todas las cosas, confrontados con este soberano y sabio. Nuestra respuesta puede solo ser la misma que la de Pablo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Puede, hermanos, el vado decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Cuántas veces la Escritura nos lleva, hermano, a confrontarnos y a ponernos en nuestro lugar?
un sacudón. Oye, ubícate. Si tú no eres más que un gusano. Eso es lo que somos nosotros. ¿Podemos nosotros altercar con Dios? No, de ninguna manera. Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios, hermano, es todopoderoso. Y Él hace lo que Él, hermanos, quiere. Nadie tuerce. Y acuérdense, y yo siempre he venido diciendo en este último tiempo, Dios no pierde el control y Él tiene el control. Cuando usted va, ¿no es cierto?, a la historia de Job, ¿qué es lo que es la verdad? ¿Qué es lo que nos enseña Job, hermano? Es la actitud correcta que debemos tener todos nosotros frente a las vicisitudes, ¿no es cierto?, y la cotidianidad de la vida, con tus altos y bajos. Nunca nosotros debemos contender con el hacedor. Así es. Nunca debemos cuestionar las decisiones que Dios, hermano, toma, porque Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Él es absoluto. Y hoy día muchas veces se nos olvida eso. Y pensamos, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, y caemos en esta relatividad, esta filosofía, ¿no es cierto?, humanista de estos últimos tiempos, ¿ya?, que discuten la existencia de Dios. Dice la historia, ¿no es cierto?, de Job, hermano, una verdad maravillosa. Dice que todos los seres, incluidos Satanás, todos los seres que fueron creados por Él, van a la presencia de Dios. Satanás va a la presencia de Dios, hermano, y Él tiene que reportar. Y es ahí cuando Dios, ¿no es cierto?, lo desafía en la historia de Job. Sí, Señor. Lo desafía. Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job cómo él mantiene su integridad? Sí, pues le dice Satanás, si lo tiene de un todo, pero tócale, quítale lo que tiene, y vaya a ver que te va a renegar y lo tocó, ¿no es cierto? Le quitó todo primero y después, ¿no es cierto?, va otra vez y has visto, sí, pero sí, tócale su cuerpo, tócale nomás y vaya a ver que va a renegar. Y ya te autorizo, le dijo Dios, pero una cosa, no toques lo que me pertenece a mí. Amén. Su alma. Es decir, Dios, hermanos, es quien permite que pasen todas las cosas. Amén. No se mueve una hoja de un árbol si no es voluntad de Dios. Ni un pelo de nuestra cabeza cae si no es permitido por Dios. Ninguna enfermedad, nada de lo que nos ataca, hermano, está y escapa fuera del control de Dios. El poder de Satanás, y sea reprendido en esta hora, hermano, es limitado. Amén. Por eso que nosotros tenemos que adorar y dar siempre la honra y la gloria a quien le pertenece. Amén. Y quien tiene el poder de hacer y deshacer, que es nuestro Dios. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo abiertamente cuando él dice, la honra y la gloria sea por los siglos de los siglos para el Señor. ¿Puede ser justo Dios si muchos miembros de la nación escogida en el antiguo pacto se pierden? Después de esta larga exposición sobre la forma como la justicia divina es preservada en el Evangelio y aún los pecadores pueden ser salvados, surge otra pregunta. ¿Cómo podemos decir que Dios es recto o justo si de acuerdo con el Evangelio hay que confiar en Cristo para ser salvados? Esto significaría que muchos judíos que no han confiado en Cristo se pierden. Pero ¿cómo entonces puede Dios ser fiel a las promesas dadas a los judíos en su calidad de pueblo escogido? Pablo contesta esta pregunta en los capítulos 9 al 11 que hemos venido analizando este último tiempo. Ahí está toda la respuesta a estas inquietudes. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios bendiga este estudio al capítulo número 11 ya de la carta a los romanos. Más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a tocar ya el capítulo 12, ¿no es cierto? Y ahí ya cambia un poco el tema y ahora ya comienza, ¿no es cierto?, Pablo en estos dos capítulos finales, ¿no es cierto?, o en estos capítulos finales, comienza a hablarnos a nosotros, hermanos, acerca de nuestros deberes ahora que tenemos como cristianos, como miembros del pueblo de Dios, miembros de la iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bien, vamos a orar al Señor, dando gracias por esta enseñanza recibida el día de hoy. Pastora, por favor, ruega al Señor una oración, por favor. Padre bendito de la gloria, cuántas gracias, Señor, te damos, te alabamos, te honramos, bendecimos tu nombre, porque eres digno de ser alabado. Te agradecemos por esta tu palabra que ha hablado en Romanos,
Señor, capítulo 11, donde habla del remanente de Israel, la salvación de los gentiles, la restauración de Israel, Señor, y nos recuerda que debemos bendecir siempre a Israel y cuidar nuestro lenguaje cuando estemos con ira, con contienda, con enojo, familiares, personales. El Señor aquí, como nos dice en versículo 7, los demás fueron endurecidos porque así los castigó Dios por sus pecados. Fue una confirmación que eran tercos. Al juzgarlos, Dios les quitó la facultad de ver, de oír, de arrepentirse. Así experimentaría las consecuencias de su rebelión, Señor, y eso mismo pasa hoy en día. Lamentablemente, Señor, nosotros nos creemos aptos, Señor, y nos creemos listos y que pensamos que estamos listos para salvar nuestra alma. Sí, y nos cuesta recordar, Padre, que somos escogidos por ti, que, Señor, antes de ser, cuando somos padres, que cuando somos abuelos, esposo, esposa, pastora, hermano, pastora, hermano evangelista, somos comprados a precio de sangre. Cuando yo hago tu voluntad, usted, Señor, me va poniendo oídos espirituales, el olfato espiritual me va haciendo ver cosas de antes y el después, me hace analizar las situaciones. Muchas veces nuestros hijos, el esposo, la esposa se molestan cuando corregimos situaciones del día a día, cuando corregimos situaciones que hemos proyectado para esta fecha, sin darnos cuenta que el enemigo da pasos sutiles, suaves, y en medio de toda esta patraña, en medio de todas estas fiestas terrenales, Señor, de que el hombre se fija tanto en la fecha de calendario, no nos damos cuenta que el enemigo quiere, Señor, turbar nuestra alma, turbar nuestros sentimientos, nuestro caminar, nuestro diario vivir. Nos hace, Señor, perder nuestra integridad, que tanto hablamos de la integridad. Ahí se hace perder la integridad cuando el hijo le falta el respeto a la madre, al padre, cuando el padre no se pone los zapatos de padre y se olvida que la madre es la madre, no es la nana, no es la empleada de la casa, sino que es la madre, y él es una mujer de Dios, es un hombre de Dios, son hijos de Dios, y antes que los hijos nazcan, nace la madre primero, nace el padre primero, nacen los abuelos primero antes que los padres. Eso, Señor, si en la tierra nos cuesta asimilar tu palabra, aunque la leamos todos los días Señor, y la prediquemos, pero si no la ponemos por obra, ¿de qué nos sirve, oh Dios de la gloria? Si hasta aquí lo vemos, esta pandemia, nadie, Señor, a nadie hace, Señor, aterrizar, nadie se ubica, nadie tiene espíritu de humildad, de sumisión. Todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere tener la razón. Si en esta pandemia, Señor, no reflexionamos, si en esta pandemia, aunque leamos la palabra y estamos haciendo iglesia, como nosotros, como iglesia, tratando de compartir con nuestros hermanos, pero si la iglesia no escucha, si la hermandad no escucha, si la familia no escucha, si los pastorados no escuchan, si nosotros los pastorados, los hermanos, las familias, no hacemos iglesia las 24 horas del día y hacemos tu palabra, porque podemos leerla una y otra vez, exhortarla una y otra vez, pero si no la pongo en práctica en mi diario vivir, al levantarme a mediodía, en medio del desayuno, del trabajo, de las quehaceres de la casa, si no analizo el día a día por intermedio de tu palabra, vano es todo. Ayúdame, Señor, a mí para sostenerme, Señor, por eso que me sostengo en ti, en tu palabra, que tu palabra lo dice, me hace recordar la abuela y la madre de Timoteo, que hizo un gran evangelista, un gran hombre. Señor, se habla tampoco de las madres, de los padres capaces en la tierra, de las esposas capaces, pero para ser capaz, para hacer tu palabra, hay que pagar un precio primero en nuestra propia casa. Señor, ¿y cuántos cabezones hay en la familia, Señor, que no quieren entender tu palabra, y dentro de los templos, dentro de los pastorados? Señor, cuánta ingratitud, cuánta falencia, cuánto orgullo, como habla aquí claramente tu palabra. ¿Cuántos de estos judíos hasta el día de hoy, Señor, han derribado la cruz de Cristo? No han querido entender, Señor, y hay una trampa en nosotros, y dice que sean los ojos oscurecidos para que no vean, y agóbienle la espalda para siempre. Líbrame a mí, Señor, cuando yo escudriño tu palabra y estoy clamando y estoy apercibida, Señor, con un solo
Señor, toque espiritual me hace reflexionar 1000 palabras, mil acciones en el día, 1000 situaciones que me hace mi mente corre rápido, mi corazón, mis emociones corren rápido y me hace recordar diferentes situaciones que estamos a punto, porque el enemigo siempre va a ponernos más que una trampa, y el enemigo siempre va a querer que el remanente fiel y la descendencia del remanente fiel termine fracasado, porque el diablo ya está fracasado, el diablo ya está perdido, y que la sangre de Cristo lo reprenda. Y ese mismo diablo quiere que hoy yo escuche palabra, pero no la trabaje, no la haga mía, no la haga yo, no me sostenga en la integridad de lo que dice la Escritura. Señor, dame gracia, fuerza, sabiduría, para yo practicarla, Señor, cada día, cada mañana, Señor, y mantenerme, Señor, aunque sea molesto para muchos, Señor, pero ¿qué más da? Mi salvación es primero, y la salvación es personal. ¿Qué más da, Señor, el resto? ¿Qué más da el que no entiende? ¿Qué más da, como dice aquí tu palabra, si los oídos son cerrados, si sus ojos son enceguecidos, y si no hay conciencia espiritual, porque Dios así lo ha descrito, y así Dios ha castigado por el pecado de la humanidad, así Dios también nos ha castigado en este tiempo con esta pandemia. ¿Quién puede decir por qué, Señor? Sería muy falta de respeto, muy arrogante de nuestra parte decir por qué esta pandemia, si todos hemos endurecido la cerviz, todos le hemos dado vuelta a la espalda. Dios, tenga usted misericordia, Padre, revístanos de poder, de gloria del cielo, y gracias por esta palabra que tanto viene hacia nuestras vidas, leer la Escritura y hacer notar, como yo ayer decía en la clase de Dorcas, si yo veo la gloria de Dios todos los días en mi casa, por cierto, tengo luchas, dificultades, pero para la gloria del Señor, Dios me saca en victoria. Yo quiero también que la casa de mis hermanos, de mis hermanas, que no conozco, que nunca voy a conocer, tanto en Chile como en el mundo, no importa, pero yo quiero que ellos se empapen de ti, Señor. Yo quiero que ellos se empapen de tu palabra, y al empaparse de tu palabra, al creer en ella y al hacer tu palabra, toda nuestra vida es cambiada. Señor, toda la vieja mujer, el viejo hombre, la inmundicia, el pecado, la pobreza espiritual como material de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestra descendencia, va saliendo, porque va viendo luz, va corriendo aguas ríos de agua viva en nuestros hogares, y va limpiando el agua que corre, limpia y saca la inmundicia de cada rincón. Señor, hay tanta inmundicia que ni nosotros alcanzamos a oler en la parte espiritual, pero de cuánto usted nos ha librado de la misma muerte en nuestra propia casa, Señor. Vemos las noticias todos los días, que el padre, el hijo, mata a la madre, mata al hermano por sumido en la droga, y después cuando recapacita, mira tantas muertes todos los días, Señor, tanta maldad, que estamos en una era, Señor, donde hay tanta comunicación, pero hay más maldad porque el diablo está desatado. Por eso que clamamos a la sangre de Cristo que unca los 4 cabos de la tierra, la ventana 1040, los pueblos no alcanzados, el remanente fiel, la descendencia del remanente fiel, y el pueblo de Israel sea grandemente bendecido. Amén. Señor, sacado en victoria. También el Israel espiritual, vaya usted respondiendo a esta caja de peticiones, y todas las peticiones de tu pueblo, las más difíciles. Hay peticiones en esta caja que pienso, Señor, que no son fáciles de responder, pero más tu palabra hoy día me hace ver que cuando estoy en ti, cuando mis oídos escuchan palabras, cuando mis ojos leen, cuando mi alma se goza, cuando me nutro y me empapo de ti, tú tienes misericordia. Y lo imposible para ti es posible, oh Dios de la gloria, no solamente para mí, sino que para todo el remanente fiel, a través del Chile entero y el mundo entero, donde hay tantas necesidades diferentes, donde tú conoces cada historia, Señor.
que por el Facebook al tomarse la foto se ve solamente pura alegría, sin sonrisa y felicidad. Pero después, Señor, que esa cámara se apaga, tú conoces la realidad de cada familia, Señor, de cada madre, de cada hijo. Señor, las cárceles, los manicomios están llenos de hijos, de padres, de madres soberbios, porfiados, llenos, Señor, de mentiras. Señor, trabajado en hechicería. Líbranos, Padre, tenga usted misericordia de ellos y también de nosotros, porque no estamos libres, Padre. Estamos acá afuera, pero estamos esclavos con tanta mentira, tanto pecado, tanta ingratitud, oh Dios de la gloria. Gracias, Cristo amado de la gloria. Gracias porque eres real, porque eres bendito, porque eres glorioso, porque tu palabra es claramente y habla, Señor, claramente a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, y danos la restauración a nuestras vidas y también nos invita a tener una salvación para nuestra alma. Gracias, Cristo amado de la gloria. Todo te lo agradecemos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.